En la tempestad de los mares se encuentra una zona desconocida por muchos y poco relatada solo por algunos sobrevivientes, un lugar donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, alimentando teorías, mitos y especulaciones. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Un área geográfica con forma de triángulo, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Y al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1600 a 1800 kilómetros de lado a lado. En 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecería. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencias Martin Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros. En total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro, y en la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después de eso, nada. Pero las desapariciones comienzan desde el siglo XIX. En 1840, con el HMS Rosalie, un barco francés, fue hallado a la deriva cerca de las Bahamas sin tripulación a bordo. Para 1872, el Mary Celeste, aunque esta embarcación no desapareció, el hallazgo de este barco sin tripulación en el Atlántico ha sido relacionado con la leyenda. Para 1881, la embarcación Ellen Austin, un barco estadounidense, encontró una embarcación a la deriva e intentó remolcarla, pero la tripulación también desaparecería en el intento misteriosamente. Uno de los casos más mediáticos fue por la cantidad de personas, pues en 1918 el barco USS Cyclops de la Marina de Estados Unidos, con 309 personas a bordo, se reportaron como desaparecidas sin dejar rastro en su ruta desde Barbados a Baltimore. Los casos no solo se dieron en embarcaciones, también en aviones. En 1945, el vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos, desapareció en un vuelo de entrenamiento. En el 48, el avión Star Tiger, un avión de pasajeros británico, desapareció con 31 personas a bordo, y para los años 50, un carguero estadounidense desaparecería sin enviar señales de auxilio. En el 63, Marine Sulphur Queen, un buque cisterna de 130 metros, desaparecería con 39 tripulantes. Para el 2005, el avión Piper PA-23 desaparecería cerca de las Bahamas. Para el 2008, el British Norman Islander, un avión con 12 personas, desaparecería. En 2017, el Mitsubishi MU-2B desapareció en una ruta de Puerto Rico a Florida con 4 personas a bordo. Poco a poco la zona comenzaría a ganar popularidad. Se puede decir que antes de volverse tan popular, la zona ya era conocida como el Cementerio del Atlántico, esto debido a los múltiples naufragios que habían en la zona. El término Triángulo de las Bermudas fue creado por algunos escritores a finales de los años 50 y comenzarían a escribir acerca de la peligrosidad de la zona. Una de las personas que más publicaría acerca del tema sería el investigador Vincent Gaddis en la revista Argosy. Posteriormente escribiría un libro llamado Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, incluyendo el capítulo El mortal Triángulo de las Bermudas. Posteriormente el mito continuaría gracias a un escritor neoyorquino que escribía acerca de temas paranormales, Charles Berlitz, quien recopilaría información de Gaddis, testimonios y casos de desapariciones para realizar sus escritos. Han habido sobrevivientes en incidentes dentro del Triángulo de las Bermudas, lo que sugiere que las desapariciones no siempre son misteriosas, sino que pueden explicarse por fenómenos naturales o errores humanos. Uno de ellos es Bruce Hernon, un piloto experimentado que volaba en su avión Cessna 172 de las Bahamas a Florida cuando atravesaría una extraña nube en el Triángulo de las Bermudas. Según su relato, sintió que su avión era empujado por una fuerza desconocida. Sus instrumentos de navegación fallaron y en tan solo 3 minutos aparecería sobre Miami en un vuelo que debía tomar 75 minutos. El siguiente sería el vuelo de José Torres y su milagroso regreso en 1990. Un piloto puertorriqueño volaba una avioneta cuando perdió contacto con la torre de control y desapareció de los radares. Horas después lograría aterrizar en una pista en Florida, pero aseguró haber experimentado una fuerte distorsión del tiempo y del espacio. Y aunque la mayoría de los científicos atribuyen las desapariciones en la zona a fenómenos naturales, errores humanos o fallas técnicas, muchas teorías han surgido para intentar explicar los eventos misteriosos. Y si realmente sigues el canal, sabes que sigue la sección de teorías conspirativas. La Atlántida es el primero, pues algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es el sitio donde se hundió la legendaria ciudad y que aún quedan restos de su avanzada tecnología como cristales energéticos que emiten poderosas ondas electromagnéticas que afectan a barcos y aviones. Esta teoría sostiene que el Triángulo de las Bermudas existen portales de dimensiones o agujeros de gusano que absorben barcos y aviones, transportándolos a otra dimensión o época en el tiempo. Esta idea se basa en reportes de pilotos que aseguran haber visto extrañas nubes o túneles de energía mientras volaban por la zona.
Algunos teóricos de las conspiraciones afirman que el Triángulo de las Bermudas es una base extraterrestre submarina donde seres de otros planetas abducen barcos y aviones para estudiarlos, y se dice que los radares de muchas aeronaves han registrado señales inexplicables antes de desaparecer. Inspirado en leyendas marinas como el Kraken, hay historias sobre criaturas gigantescas en las profundidades del océano que arrastran embarcaciones enteras hacia el fondo. Y aunque no hay pruebas científicas, hay relatos de marineros que dicen haber visto formas enormes bajo el agua que han mantenido viva esta creencia. Una de las teorías más populares es que el Triángulo de las Bermudas tiene un campo electromagnético anómalo que interfiere con brújulas y sistemas de navegación, desorientando a pilotos y capitanes. Aunque se sabe que hay variaciones magnéticas en algunas zonas del mundo, no hay evidencia de que el Triángulo de las Bermudas sean lo suficientemente intensas como para causar desapariciones masivas. Algunos creen que el gobierno de Estados Unidos realiza pruebas secretas en la zona, similares a la famosa Área 51. Se ha especulado sobre bases militares submarinas, pruebas de armas avanzadas o experimentos con tecnologías desconocidas que podrían estar detrás de las desapariciones. Aunque es más una hipótesis científica que un mito, algunos creen que bolsas de gas metano en el fondo del océano pueden liberarse repentinamente, reduciendo la flotabilidad del agua y causando que barcos se hundan sin dejar rastro. También se ha sugerido que estas explosiones pueden afectar a aeronaves. Esta hipótesis es la más acertada ya que tiene una base científica, pero no hay evidencia de que esto haya ocurrido en el Triángulo de las Bermudas de manera significativa. Yendo realmente a las explicaciones científicas, encontramos que científicos y oceanógrafos se enfocaron en el comportamiento marítimo del lugar y explicaron qué existe detrás de tantas especulaciones e historias. Encontramos que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indica que el Triángulo de las Bermudas está en una de las zonas con mayor actividad de huracanes del mundo. No hay evidencia científica que demuestre que el Triángulo de las Bermudas sea más peligroso que otras partes del océano. Factores naturales como tormentas, corrientes, olas gigantes y errores humanos explican la mayoría de los incidentes. El científico Karl Krusalinsky mencionó que no existen pruebas que indiquen que las desapariciones misteriosas sean más comunes en el Triángulo de las Bermudas que en otras áreas extensas y transitadas del océano. Él comenzaría sus investigaciones en 2017. No solo estudiaría los casos, sino el comportamiento del oleaje, y al mismo tiempo citó datos de la Guardia Costera de los Estados Unidos, donde también descreen que en el Triángulo de las Bermudas existan más muertos que en otros puntos geográficos. De hecho, en muchas partes del mundo se reportan desapariciones por zonas. Entre ellas encontramos el Mar del Diablo en Japón, que se encuentra entre la costa de Japón y las Islas Bonin, conocida por sus desapariciones de barcos y aviones. El Triángulo de Alaska, entre Anchorage, Juneau y Barrow, teniendo más de 16.000 personas desaparecidas desde 1988 y supuestos avistamientos ovnis. Mar de los Sargazos, se encuentra arriba del Triángulo de las Bermudas, rodeado por corrientes oceánicas, zonas sin costas, y los barcos normalmente quedan atrapados en algas flotantes. Golfo de Edén se encuentra entre Yemen y Somalia en el Cuerno de África. Entre el Mar Arábigo y el Mar Rojo, en la zona se han encontrado avistamientos de luces misteriosas y objetos desconocidos. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado respuestas a lo desconocido. Los misterios del Triángulo de las Bermudas y otros lugares enigmáticos han alimentado nuestra imaginación, generando mitos, teorías conspirativas y explicaciones sobrenaturales. Cuando observamos estos lugares con argumentos científicos, podemos darnos cuenta que encontramos respuestas más racionales y fundamentadas en fenómenos naturales. El misterio del Triángulo de las Bermudas nos recuerda que aún hay mucho por descubrir sobre nuestro planeta y el universo. Tal vez en el futuro la ciencia pueda explicar completamente todos estos eventos, o tal vez el misterio jamás desaparezca del todo, dejando espacio para la fascinación y el asombro. Pero mientras eso sucede, ¿por qué no me ayudas a seguir investigando estos fenómenos?